Ok, en esta sección vamos a empezar a profundizar un poco en lo que es la pérdida y ganancia de energía, específicamente en la pérdida por fricción, ¿ya? HL, que es la pérdida por fricción, o es la denotación de la pérdida por fricción en la ecuación general de la energía, se puede determinar utilizando una fórmula. ¿Qué fórmula? La fórmula o la ecuación de Darcy, mejor dicho. Esa ecuación de Darcy me permite a mí calcular la pérdida por fricción en un sistema. Pero esa pérdida por fricción, ¿verdad?, o en esa fórmula hay un factor que nosotros aún no hemos empezado a estudiar, que es el factor de fricción. Ese factor de fricción depende de dos cosas. O depende específicamente, depende de dos cosas: de si el flujo es laminar o de si el flujo es turbulento. Primero vamos a analizar qué es un flujo laminar. Me dice que un flujo laminar son flujos en los cuales el número de Reynolds es bajo y son fluidos lentos y suaves. Aquí vamos a observar, aquí podemos observar en la figura, ¿verdad? Podemos observar el experimento de Osborne-Reynolds, un sistema de tubería por el cual se hacía pasar un flujo de agua. Esta parte, esta sección o este tramo acá, de acá a acá, era un tubo, por así decirlo, de cristal que se pudiera observar qué era lo que sucedía. Y él utilizó un sistema de inyección de tinta. Es decir, cuando tengo un flujo laminar, la característica que debería seguir un flujo laminar, o debería ser la tendencia lineal como se ofrece aquí. Es decir, cuando la tinta empiece a inyectarse en el sistema de tubería o en este experimento, ella debería tener una trayectoria lineal, ¿ya? Ahora bien, el flujo turbulento es totalmente lo contrario. Dice que son flujos en los cuales el número de Reynolds es elevado, son rápidos e irregulares. Aquí podemos observar el mismo experimento de Osborne-Reynolds, donde cuando hay un sistema de tubería en el cual el flujo es turbulento, la tinta debería esparcirse por todo el sistema. En vez de tener una trayectoria lineal, suave, lenta, va a ser turbulento, va a ser desordenado. Ahora bien, hay un factor muy importante para la determinación de fluidos laminares turbulentos, que es la viscosidad. Hay dos tipos de viscosidades en este caso, que es la viscosidad cinemática y la dinámica. Para ello necesitamos determinar el número de Reynolds. El número de Reynolds es el que me dice, o es una ecuación que me permite a mí determinar si el fluido es laminar o si es turbulento. Él estudia el comportamiento de un fluido, en particular cuando nos referimos a las pérdidas de energía. Como les estoy diciendo, como les dije anteriormente, depende de si el fluido es laminar o es turbulento. Depende de 4 elementos: la densidad, la viscosidad, la velocidad del fluido y el diámetro de la tubería. Y es un factor adimensional, es decir, que no tiene unidades el número de Reynolds. Hay dos fórmulas: esta que relaciona la densidad y esta que no relaciona la densidad, pero si nos damos cuenta hay un cambio en las viscosidades. Una trabaja con la viscosidad dinámica y otra trabaja con la viscosidad cinemática. Y vamos a observar que esta es la viscosidad cinemática y esta es la viscosidad dinámica. ¿Por qué? ¿Por qué se puede simplificar esa ecuación? Porque la viscosidad cinemática es igual a esto que está acá, a la densidad entre la viscosidad dinámica. Entonces por eso es que se puede simplificar. Ahora bien, ¿cómo yo sé cuándo es un flujo laminar y es un flujo turbulento? Cuando calculo el número de Reynolds y el valor vea menor a 2000, es un fluido laminar, pero si es mayor a 4000 es un fluido turbulento. Ok, como les dije, para calcular la pérdida por fricción utilizamos la ecuación de Darcy. La ecuación de Darcy relaciona varios aspectos. Relaciona la carga de velocidad en relación también con la longitud y el diámetro de la corriente, pero hay un factor que se incluye dentro de esa ecuación, que es el factor de fricción. ¿Por qué se utiliza esta ecuación? Porque como lo dice aquí en la ecuación general de energía, HL hace referencia a las pérdidas de energía del sistema. En los ejercicios que evaluamos anteriormente simplemente despejábamos, es decir, que no estábamos calculando exactamente cuál era el valor de la pérdida por fricción. Esa pérdida por fricción se da en codos, en tuberías, en accesorios.
¿Cuál es el detalle de la ecuación de Darcy? La ecuación de Darcy, o que la pérdida por fricción, mejor dicho, yo la calculo cuando en el ejercicio me dice la longitud del sistema de tubería. Si me dicen la longitud del sistema de tubería, entonces yo tengo que, para calcular la pérdida por fricción, utilizar la ecuación de Darcy. Se utiliza tanto para fluidos laminares como turbulentos. Aquí la podemos observar, HL es igual al factor de fricción por la longitud de la tubería entre el diámetro de la tubería por la carga de velocidad de esa tubería o del fluido en que está pasando por esa tubería. F es el factor de fricción y el factor de fricción, su valor, su cálculo, su determinación depende de si el fluido es laminar o turbulento. Es decir, que primero para calcular el factor de fricción tengo que calcular el número de Reynolds. Si el régimen es laminar, yo voy a utilizar la siguiente ecuación, sencilla, 64 entre el número de Reynolds. Pero si cuando yo calcule mi número de Reynolds, el valor es turbulento, tengo que utilizar el diagrama de Moody. ¿Cuál es el diagrama de Moody? Este que vamos a observar acá. Esto es el diagrama de Moody. El diagrama de Moody relaciona tres aspectos. Uno, el número de Reynolds, que podemos observar acá, que va en esta sección de aquí hasta aquí. Todo lo que va, es decir, 1 por 10 a la 3, 2 por 10 a la 3, todo lo que está en este recuadro que podemos observar aquí está elevado a la 10 a la 3. Igual todo lo que está en este recuadro 10 a la 4 y así sucesivamente. En este lado podemos observar la rugosidad relativa, que ya les voy a explicar qué es la rugosidad relativa. Es una relación entre el diámetro de la tubería y la rugosidad estándar de la tubería del éxilo. Y de este lado podemos observar el factor de fricción. ¿Qué sucede? De que pueden observar acá que la tendencia cuando el flujo es laminar, una tendencia lineal. Esta zona que podemos observar aquí, que es negra, es el régimen de transición. Pero de aquí en adelante observamos una serie de curvas. En la zona superior es la zona de turbulencia completa en tuberías rugosas. Pero cuando tengo tuberías lisas, yo debo relacionar o debo tomar en cuenta estas curvas que se observan allí. En el ejercicio que vamos a ver más adelante voy a explicar bien el uso del diagrama de Moody. Pérdida por fricción del régimen turbulento. Si específicamente vamos a hablar del régimen turbulento aquí en este apartado. ¿Por qué? Porque si es un régimen laminar puede utilizar la ecuación de Darcy, pero el factor de fricción lo calculo distinto, es decir, utilizo la fórmula del 64 entre el número de Reynolds. Pero si es régimen turbulento, utilizamos el diagrama de Moody. Eso quiere decir de que el factor de fricción depende de dos parámetros además, que son el número de Reynolds y la relación de la tubería del diámetro de la tubería entre la rugosidad estándar de la pared. Eso se le conoce como rugosidad relativa. Ahora bien, esa rugosidad estándar son valores promedios para tuberías nuevas. Es decir, cuando usted compra una tubería, por ejemplo, observe la tubería de plástico que usted fue y compró en la ferretería. Por dentro se ve que no hay una rugosidad, se ve que es casi que totalmente lisa. Pero con el tiempo las tuberías, por el paso del fluido, van adquiriendo costras en las paredes, o si son de metal se van oxidando, y esa rugosidad va cambiando. Aquí podemos observar algo excesivo de rugosidad. Este es el diámetro de la pared, pero todo esto que observamos acá lo determinamos o se le denomina rugosidad. Ahora bien, cuando una tubería está nueva, esa rugosidad es estándar, son valores promedios. ¿De dónde yo saco esos valores promedios? De esta tabla que está acá. Aquí podemos observar que tenemos el material, los distintos tipos de tubería, de vidrio, plástico, tubo extruido, cobre, latón y acero, acero comercial, hierro galvanizado, hierro dúctil recubierto y no recubierto, concreto bien fabricado y acero remachado. Y aquí en esta columna podemos observar la rugosidad estándar en metros y la rugosidad estándar en pies. ¿Por qué tengo que mostrarles esta tabla de rugosidad? Porque la rugosidad relativa se calcula con el diámetro de la tubería entre la rugosidad estándar. ¿Y de dónde voy a sacar la rugosidad estándar? De esta tabla que ustedes observan acá. ¿Me explico?
Ahora bien, como ya yo sé que voy a utilizar eso, vamos a proceder acá a realizar algunos ejercicios. En el primer ejercicio me dice que vamos a determinar la pérdida de energía si fluye glicerina a 25 grados Celsius por un tubo de 150 milímetros de diámetro interno, 30 metros de longitud y una velocidad de 4 metros sobre segundo. Algo importante, que me están dando la longitud, y si me están dando la longitud voy a utilizar la ecuación de Darcy. Solución: para determinar la solución de ese ejercicio, recuerden que la ecuación de Darcy es factor de fricción por la longitud entre el diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. El factor de fricción no me lo están dando, es decir que tengo que calcularlo, y para calcularlo lo primero que tengo que determinar es el número de Reynolds. Yo puedo utilizar las dos fórmulas, o la extendida o la reducida. Ahora bien, ¿conozco la velocidad? Sí, me la da el ejercicio. ¿Conozco el diámetro? Sí, me lo da el ejercicio. ¿Conozco la densidad de la glicerina? No. ¿Conozco la viscosidad dinámica? No. Como no la conozco, para determinar ese valor de densidad y de viscosidad dinámica o cinemática, me voy a ir a las tablas que ustedes ya tienen y voy a la temperatura que me dan. En este caso hay una tabla que se llama algunos líquidos comunes. Esa tabla ya está estandarizada a 25 grados Celsius y una atmósfera. Entonces voy, leo la sustancia que me están dando, en este caso glicerina, y voy a poder extraer de esa tabla tanto la densidad, que es 1258 kilogramos sobre metro cúbico, como la viscosidad dinámica, que es 9,60 pascal por segundo, y la viscosidad cinemática, que es 7,63 por diámetro 4 metros cuadrados sobre segundo. Como ya tengo los valores, determino el número de Reynolds. Puedo utilizar las dos ecuaciones. Primero transformamos el diámetro, que está en milímetros, a metros, porque ya la velocidad está en metros, y aquí la densidad está en kilogramos sobre metros cúbicos, y así nos hace más fácil cancelar unidades. ¿Qué ecuación decidí utilizar yo? La reducida, velocidad por diámetro entre la viscosidad cinemática. 4 metros sobre segundo por 0,15 metros entre la viscosidad cinemática, que es 7,63 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. Eso me da un valor de 768,3695. Cancelo metros, los metros que están en la parte superior con el metro cuadrado que está en el denominador, y los segundos con el segundo que está en la parte del denominador. Nos dimos cuenta que el valor es 768, es decir que es menor a 2000, por ende es un flujo laminar. Como es un flujo laminar, yo utilizo la ecuación de Hagen-Poiseuille, que es esta que está acá, 64 entre el número de Reynolds, para poder determinar el factor de fricción. Pues el 64 entre el número de Reynolds me da un factor de fricción de 0,081. ¿Para qué determinamos ese factor de fricción? Para poder calcular la pérdida por fricción, que es lo que me están pidiendo, o la pérdida de energía en ese sistema. Pues factor de fricción, que ya lo acabo de calcular, la longitud, que ya la tengo, 30 metros, el diámetro, que ya lo tengo, y la velocidad, que ya la tengo también. Sustituyo y obtengo el valor de la pérdida. En este caso, calculen primero la carga de velocidad, 4 metros sobre segundo al cuadrado entre 2 por la gravedad. Luego que obtengan eso, dividan 30 entre 0,15, esos dos resultados los multiplican, y por último lo multiplican con el factor de fricción. Ese factor de fricción nos da 0,03, nos dio 13,3110.